El oráculo es la respuesta que da alguna deidad por medio de sacerdotes o de la pitía o pitonisa griega y romana, o la sibila. Sibila de Cumas. En la mitología griega, la sibila de Cumas o sibila cumana, su padre era Teodoro y su madre una ninfa, y se les decía que eran convocadas a las reuniones de los dioses en el Olimpo y que eran hijas de Zeus. Se cuenta que ella nació en una gruta del monte Córico. Nació con el don de la profecía y hacía sus predicciones en verso. A la sibila de Cumas se le suele representar con unos libros como referencia a los libros sibilinos que contienen los oráculos, y suele ir vestida con una indumentaria lujosa. Los oráculos a la vez también se podían expresar a través de interpretaciones de señales físicas, como puede ser un tintineo de campanillas o sacrificios de animales. Por extensión se llama oráculo al propio lugar en que se hace la consulta y se recibe la respuesta, o sea, el oráculo. Existen varios de estos lugares que fueron muy importantes en la antigüedad. Todos ellos pertenecen al mundo griego. Los romanos asimilaron y heredaron los oráculos griegos, creando además los suyos propios, como aquel de las sibilas de Cumas. Antes de cualquier gran evento, reyes y líderes consultaban las previsiones de los oráculos. En la antigua cultura griega, estos eran elementos fundamentales, y uno de los más famosos estaba ubicado en la ciudad de Delfos. Los sacerdotes y sacerdotisas respondían las preguntas en el templo de forma enigmática y repleta de símbolos. El término oráculo ha evolucionado con el tiempo. Y la religión. Inicialmente, en las antiguas religiones precristianas, el oráculo es un enunciado. En la mayor parte de los casos se presenta en forma hablada, escrita o bajo la apariencia inteligible de un signo. Es una respuesta de una divinidad que ha sido interrogada por un demandante, y a partir de ahí se plantean numerosas cuestiones. ¿Quién va a expresar el oráculo? ¿Su interpretación será comprensible por todos o por solo algunos? Los oráculos más importantes en la antigüedad son los de Egipto, Grecia e Italia, considerándose el origen de las voces divinas como la suprema voluntad de los dioses. Debían ser consultados en los negocios públicos importantes, como declaraciones de guerra y de paz, sobre las diversas formas e innovaciones que se juzgaban para hacer en el gobierno. Durante la guerra, los atenienses se acostumbraron a visitar el oráculo de Dodona, porque Delfos había caído en manos espartanas. El prestigio de Delfos comenzó su declive tras la muerte de Alejandro en 323 a.C., aunque continuó siendo un centro de atracción durante la época helenística y el periodo romano. Por fin, en 391 después de Cristo, el emperador romano Teodosio decretó el cierre de todos los oráculos y la prohibición de la adivinación de cualquier tipo. El cristianismo había silenciado la voz de los antiguos dioses. La función esencial del oráculo no era predecir el futuro, sino proveer de sanación divina a las decisiones políticas de las ciudades. Funcionamiento. Cada oráculo tenía sus formas y maneras especiales para significar la voluntad de los dioses. El de Júpiter, Amón, daba sus respuestas sencillas sin rodeos. Se daban casi siempre en versos escritos en una tablilla, cuya práctica se observó igualmente en Delfos. Mas, como no faltaron personas que criticaban lo pésimo de los versos que se suponían proferidos por el dios de la poesía, cuidaron los sacerdotes de que el dios no hablase en lo sucesivo en verso. Fue costumbre entender por respuesta del oráculo la primera palabra que se oía al salir del templo, a no ser que se advirtiera un pequeño sacudimiento en la estatua del dios o se prestara atención reparando el movimiento y el giro que daban los peces que había en un estanque junto al templo. Los romanos nunca tuvieron oráculos célebres en Italia. Los autores hablan únicamente de la sibila de Cumas, famosa por la colección de predicciones que presentó a Tarquinio Prisco, pero después de la aparición de la sibila no se vieron más oráculos en Italia. Los romanos, en circunstancias extraordinarias, enviaban sus emisarios a Grecia para consultar el de Delfos, mas como podían diariamente obtener respuestas de sus augures y arúspides, estos sustituían los oráculos. Un arúspide
es un adivino etrusco que examinaba las entrañas de un animal sacrificando para obtener presagios en cuanto al futuro. Esta disciplina se llama aruspicina. Los augures existían desde la fundación de Roma, ejerciendo una práctica tomada de griegos y etruscos. Los tipos de oráculos son los principales. En el mundo griego está el oráculo de Delfos en Grecia, en la falda del monte Parnaso, el oráculo de Didima, ciudad de la costa de Asia Menor, oráculo de Dodoma en Epiro, Grecia, el oráculo de Olimpia en la ciudad griega del Olimpio, en Elis, Peloponeso oriental. Oráculos en Egipto. El oráculo egipcio más célebre fue el de Júpiter Amón, en la Libia exterior, a 9 jornadas de distancia al este de Alejandría. Se erigió en el templo, según antiquísima tradición, unos 1840 años antes de Jesucristo, con motivo de haber volado desde Tebas de Egipto 2 palomas, una en dirección de Libia y la otra encaminándose a Dodona. Dicho oráculo, el de mayor crédito en la antigüedad, mereció que fuera consultado por Hércules, Perseo y otros hombres célebres. En la época de su decadencia, empieza por la alabanza de forma exagerada para conseguir el orgullo de Alejandro Magno, proclamando el hijo de Júpiter Amón. Y aquí pierde su reputación. El templo estaba servido por más de 100 sacerdotes, de entre los cuales los más ancianos gozaban el derecho exclusivo de transmitir no lejos de los oráculos del dios. Oráculos en Grecia. Los griegos, por imitar a los egipcios, establecieron los oráculos, bastante numerosos en verdad, porque la pequeña provincia de Beocia contaba por lo menos 25 y en el Peloponeso tenía otros tantos. Los grandes dioses en los primeros tiempos predecían el porvenir. Mas luego que los semidioses y los héroes gozaron la misma prerrogativa, no tardaron los oráculos de Trofonio y de Antinoo en rivalizar con los de Júpiter y Apolo. En esta competencia entraron los oráculos de Dodona y Delfos, llegando este último a adquirir gran superioridad y crédito. Oráculo de Nechun, actualmente en el monasterio de Dharamsala, en la India, tras el exilio antes en el Tíbet. El oráculo oficial del Tíbet constituye una de las más antiguas tradiciones tibetanas. La deidad, Pear Gyalpo, proyecta su espíritu por transferencia de conciencia y posee a un medium que después debe precisar de un periodo de convalecencia. Este oráculo no solo ha tenido un papel fundamental en el terreno religioso, sino que también ha sido históricamente consultado para recabar consejos por los gobernantes del antiguo Tíbet y de hecho sigue teniendo gran importancia en el exilio. Se remonta al segundo Dalai Lama. Durante las ceremonias oficiales, el Nechung Uten viste con brocado de oro y los 4 colores que representan a los distintos elementos: rojo, azul, verde y amarillo. Sobre el pecho lleva un espejo circular rodeado de turquesas y amatistas. Entra en trance mediante mantras, oraciones y música. Una vez que el trance ha comenzado, se le coloca sobre la cabeza una pesada tiara en la que se han fijado diversas banderas. Después coge una espada y comienza a danzar, llevando a cabo una danza por cada pregunta. Cada respuesta que deben ser interpretadas y cuando finaliza la sesión lleva a cabo una última oración y se desmaya. Templo de Uppsala. Está cerca de la moderna Uppsala, ciudad a unos 70 kilómetros de Estocolmo. Según parece, era un centro religioso destinado a venerar a los dioses vikingos a través de rituales. El más importante se llamaba Blot y se producía cada 9 años. Según cuenta Adam de Bremen, todos los dioses paganos tenían sacerdotes que ofrecían sacrificios. Por ejemplo, si había enfermedades o hambruna, se realizaban sacrificios a Thor. Si había guerra, a Odín, y a Frey si había matrimonios. El Blot duraba 9 días. Tenían que sacrificarse 9 machos de cada especie, incluso hombres, y sus cuerpos eran colgados de las ramas de una arboleda cercana al templo. Los sacrificios también tenían una función oracular para indagar sobre distintas cuestiones de la vida cotidiana o cómo serían las próximas cosechas. Los cristianos debían pagar una multa por no participar. Os agradecería que os suscribierais a mi canal y que le dierais a la campanilla. Muchas gracias por ver este vídeo.